el mejor ciclista del mundo, Tadej Pogačar, y empezó a compartir a través de videos, empezó a aparecer en algunos podcasts de pues la importancia de esta famosísima zona 2 y cómo es que pues estos ciclistas pasaban muchísimo tiempo o siguen pasando mucho tiempo en la zona 2 y mucha gente como que se empezó a subir al tren, ¿no? Decir, zona 2, zona 2, zona 2, pero realmente pocos en nuestra experiencia pues entienden realmente qué es la zona 2 y cómo ejecutarla correctamente. 1, 2. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este segundo episodio en el podcast de Normalizados. Yo soy Héctor John. Yo soy Freddy Cruz. Y el día de hoy traemos un episodio que sabemos que te va a interesar muchísimo, porque sin duda alguna, si estás en el deporte del ciclismo, si estás en el deporte del rendimiento, es un tema que 99% seguro que has escuchado hablar y es la famosísima zona 2. Este episodio es patrocinado por... No, la verdad es que todavía no tenemos patrocinadores, apenas vamos empezando, pero si te interesa nos puedes dejar un comentario aquí debajo, nos puedes enviar un email y con mucho gusto podemos platicar. Pero bueno, la famosísima zona 2, ¿no? Y es de que como es un tema tan relevante, es un tema que de alguna forma también, pues muchos hablan de ella, pocos la ejecutan correctamente. Entonces no queremos tocar la zona 2 de forma superficial, sino que realmente queremos ahondar lo más que se pueda, ¿no? Entonces vamos a platicar acerca de la importancia de la zona 2, qué es la zona 2, qué beneficios te da, de dónde salen las zonas, cómo calcular tus zonas correctamente. Vamos a hablar sobre los umbrales de lactato, los umbrales de ventilación. Vamos a hablar sobre algunos estudios relevantes, cómo llevar a cabo la zona 2 correctamente y por supuesto también vamos a tocar algunos de los mitos que suelen hablarse en las rodadas grupales y también vamos a tocar algunos ejemplos puntuales donde vamos a compartir pantalla. Así que recuerda, si solamente nos estás escuchando, también estamos en formato de video en YouTube, donde ahí pues cuando estamos mostrando ejemplos en pantalla, pues creo que se vuelve muy importante que puedas apoyarte de esa forma gráficamente, ¿no? Entonces, pues sin más decir, vamos a empezar con el episodio y Freddy, si nos puedes explicar un poquito qué es la zona 2, ¿no? Sí, la zona 2 es una intensidad de entrenamiento donde mayormente utilizamos o donde mayormente predomina el sistema aeróbico y el sistema oxidativo. Este sistema es básicamente donde tu cuerpo principalmente utiliza las grasas como combustible, o sea, oxida grasas para producir energía y el lactato se mantiene estable y bajo. No significa que no estamos oxidando carbohidratos en esta zona, pero predomina la oxidación de grasas. Entonces es Okay. un esfuerzo que puedes sostener por muchas horas, o sea, puedes acumular mucho tiempo de entrenamiento en esta zona sin acumular mucha fatiga de forma acelerada. Claro, esto es si se ejecuta correctamente, que ahorita vamos a platicar de eso. Ok. Y sí, la verdad es que, digo, le dedicamos un episodio entero a esto. Porque, como comentábamos al principio, pues es un tema que se ha vuelto muy relevante y específicamente porque se empezó a popularizar cuando el doctor Íñigo San Millán, que fue el Head of Performance del equipo de UAE, donde está pues ahora actualmente el mejor ciclista del mundo, Tadej Pogačar, y empezó a compartir a través de videos, empezó a aparecer en algunos podcasts de pues la importancia de esta famosísima zona 2 y cómo es que pues estos ciclistas pasaban muchísimo tiempo o siguen pasando mucho tiempo en la zona 2 y mucha gente como que se empezó a subir al tren, ¿no? Decir, zona 2, zona 2, zona 2, pero realmente pocos en nuestra experiencia pues entienden realmente qué es la zona 2 y cómo ejecutarla correctamente, ¿no? Entonces, antes de meternos en modelos y números, pues vamos a hablar un poquito de los beneficios que te da la zona 2 y para eso, bueno, pues Freddy nos puede ayudar con eso. Sí, la zona 2 tiene un papel bastante importante en el rendimiento porque te da muchas adaptaciones positivas. Comenzando con la biogénesis mitocondrial, que te ayuda a aumentar el número o la cantidad de mitocondrias en los músculos. Las mitocondrias es donde producimos altas cantidades de energías de ATP.
por medio de la oxidación de grasas, carbohidratos, con la ayuda del oxígeno, etcétera. Al tener más mitocondrias nos hacemos más eficientes y podemos producir más energía. También mejora la densidad capilar, o sea, más capilares que llevan sangre y oxígeno al músculo. Mejora el gasto cardíaco. ¿Cómo? Pues al aumentar el tamaño del corazón. El corazón, a final de cuentas, es un músculo. Entonces, el hacer mucho volumen en zona 2 crece el corazón de una manera positiva y esto hace que en cada bombeo que haga el corazón transporta o bombea más sangre hacia el organismo, hacia los músculos, ¿verdad? Mejora la oxidación de grasas como fuente de energía, como lo platicamos. Y pues en general te mejora la resistencia a la fatiga, que es un factor o un indicador muy importante en las competencias. Entonces, en pocas palabras, hace tu cuerpo más eficiente. Ok, o sea, no es como que nada más ir lento por ir lento, ¿no? Porque mucha gente piensa eso. No, no, para trabajar correctamente la zona 2 hay que ir en un rango específico, o sea, a intensidades específicas, no solamente es pasearte. Ok, o sea, y ahorita que me dices, bueno, de todos los beneficios que te da, ¿qué tan entrenable es esto? Sí, la zona 2 es una de las cosas más interesantes. O sea, el sistema oxidativo, que es el sistema aeróbico, es de lo más entrenable que existe. Comparado, no sé si recuerden en el episodio pasado que hablamos del VO2 Max, cómo es el techo del motor aeróbico, viene muy dado por la genética y es lo que menos se mejora. 5, 10% más o menos. Pues bueno, el sistema oxidativo tiene un techo mucho más mejorable y esto lo puedes estar mejorando semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Esto es lo sorprendente. Entonces, si lo ejecutas correctamente y le dedicas el tiempo, realmente puedes estar mejorando año tras año el sistema oxidativo. Por eso vemos que los profesionales, como cada año superan las marcas, digo, por muchos factores, pero realmente el motor aeróbico, el sistema oxidativo se puede estar mejorando, se puede estar construyendo una capa tras otra, año tras año, si estamos trabajándolo adecuadamente. Ok, pero a ver, yo tengo una pregunta. O sea, creo que es obvio que el que nunca ha entrenado, por ejemplo, empieza a entrenar la zona 2, empieza a obtener estos beneficios, pues va a encontrar, valga la redundancia, estos beneficios de forma pues muy rápida, ¿no? O sea, se va a dar cuenta muy rápidamente de ese crecimiento. Pero, por ejemplo, un atleta que ya tiene más tiempo, quizá un profesional, o por ejemplo, digo, no es que yo lleve demasiado, pero si yo llevo 6 años, ¿las mejoras siguen igual de rápido con el tiempo? O también, pues de alguna forma, mientras más te empiezas a adaptar, o sea, empieza a ser como más gradual ese crecimiento. Sí, como todo, al inicio mejoras más rápido todo. Con el tiempo va disminuyendo esa mejora, pero increíblemente, justo eso es lo que estamos platicando, es que el sistema oxidativo puedes estarlo mejorando año tras año, aunque las mejoras sean menos cada vez. Digo, no te puedo decir exactamente un número de cuándo deja de mejorar, pero pueden pasar años y puedes seguirlo mejorando. Nada más que, como todo, así como es puedes tener una mejora a largo plazo, significa que cada vez, o sea, el cuerpo es inteligente, entonces el cuerpo se adapta a lo que le vas dando y si le das los mismos estímulos o el mismo volumen, por así decirlo, pues va a llegar un punto en el que a lo mejor te vas a estancar, pero si incrementas eso, si estiras la liga poco a poco, vas a poder seguir mejorando este sistema. Nada más Ok, que sí, ya. la constancia importa y tienes que también estar consciente de que pues, si quieres seguir mejorando esta parte, tienes que seguirle metiendo volumen, ¿verdad? Tiempo. Bien, pues ya que entendimos la importancia de la zona 2, pues hay que darle un poquito de contexto, ¿no? Y hay que entender, pues, dónde es que vive la zona 2 en el modelo de zonas y entender también que hay distintos modelos de zonas que comúnmente te vas a encontrar y es importante identificarlos y saber distinguirlos también. Entonces vamos a decir que el más básico, pues, es el modelo de 5 zonas, que es lo típico que te vas a encontrar de zona 1, 2, 3, 4, 5 en apps, por ejemplo, como Strava, en apps como Garmin, por ejemplo. Y luego con el tiempo, conforme fue avanzando la información, la capacidad de hacer mejores análisis, nació el modelo de 7 zonas que está basado en el modelo de 5 zonas. Simplemente que agregaron pues 2 zonas más para poder todavía ser mucho más minuciosos en pues las diferentes intensidades. Aparte de eso, hay un modelo
trifásico que fue popularizado por el fisiólogo Stephen Seiler. Y este modelo está más basado en los umbrales fisiológicos, ¿no? Que utiliza el umbral de lactato 1 y 2 y los umbrales ventilatorios. Y este modelo fue una forma como de todavía simplificar mucho más las zonas en 3 zonas generales, que es intensidad baja, intensidad moderada, intensidad alta. Entonces, intensidad baja es zona 1, intensidad moderada es zona 2, intensidad alta es zona 3. Es importante nada más saber distinguir, porque si en algún momento escuchas a alguien hablar sobre la zona 2, pero está basado en el modelo de Seiler, entonces quizá al hacer tu cálculo de zonas puede salir un número diferente. Entonces, de ahí que es importante saber distinguir las zonas. Sí, y algo que casi nadie te explica es de dónde salen estos modelos. Sí, por ejemplo, el de Kogan y Hunter Allen, que es basado en el FTP. Ellos lo que querían encontrar era una forma práctica de poder aproximarse a un esfuerzo que estuviera cercano al máximo estado estable de lactato. El máximo estado estable de lactato hay muchos conceptos, ¿no? Que no todos significan exactamente lo mismo, pero están muy cercanos. Está el máximo estado estable de lactato, el FTP, el umbral de lactato, el LT2. Entonces, ellos querían una manera de encontrar este indicador, pero de una manera práctica, o sea, que no tuvieras que ir a un laboratorio para encontrar este indicador. Entonces, se dieron cuenta que al someter a los atletas a un esfuerzo máximo de 1 hora, o sea, de 60 minutos, encontraron que ese esfuerzo o el resultado de esos 60 minutos era bastante aproximado al máximo estado estable de lactato. De ahí es donde sale el concepto de FTP, que es Functional Threshold Power. Viene de esa palabra, que es umbral de potencia funcional. ¿Por qué funcional? Porque justo por eso, porque es algo funcional, algo práctico que todo el mundo pudiera tener acceso. Entonces, pero también se quedaron pensando, oye, pues también está medio brutal que sometamos a los atletas o que tengan la necesidad de hacer pruebas de 1 hora a tope. Entonces, ¿cómo lo hacemos para hacerlo todavía más práctico en el campo? Que se pueda como que repetir con una mayor frecuencia. Y se dieron cuenta también con otras, o sea, con más pruebas, de que al ponerle a los atletas esfuerzos igual a tope, constantes obviamente, de 20 minutos, y al resultado, quitándole un 5% de ese resultado, se aproximaba mucho al resultado de 60 minutos. Entonces, de ahí sale el famoso cálculo del FTP de la prueba de 20 minutos, multiplicarlo por 0.95. ¿Sí? Y ya con más investigación, todo esto se validó ese número contra otros marcadores de lactato y se encontró una correlación que estaba bastante fuerte. Entonces, no nació literalmente de una prueba de lactato, pero sí nació de la idea de aproximar ese umbral de forma práctica y terminó estando respaldado por las pruebas de lactato. Ok, sí, y de hecho, por ejemplo, ahora comparando con el modelo de Seiler, ese modelo sí está basado específicamente en los umbrales fisiológicos, ¿no? El umbral de lactato, el umbral de ventilación, simplemente para poder simplificar a un modelo de 3 zonas en vez de un modelo de 7 zonas. Ahí el tema o lo complicado, y ahorita lo vamos a ver en el siguiente segmento, pues es que para realmente poder ejecutar ese modelo de 3 zonas correctamente, pues necesitas hacerte una prueba de lactato, y creo que eso nos lleva pues muy bien al siguiente segmento, que es pues qué es el LT1 y qué es el LT2, a ver si Freddy nos puede explicar. Sí, el LT1 y el LT2 son el umbral del lactato 1, umbral del lactato 2. Sí, el primer umbral del lactato es el punto donde el lactato en la sangre empieza a subir por encima de tu nivel basal. ¿Qué es el nivel basal? Pues cuando nosotros estamos en reposo, tenemos cierta cantidad de lactato en la sangre. Siempre tenemos lactato en la sangre. Conforme vamos incrementando la intensidad del ejercicio, este lactato en sangre va aumentando. Entonces, el LT1 es el punto donde del punto basal comienza o hay un pequeño brinco de incremento de lactato. El LT2, el segundo umbral, es donde el lactato ya empieza a acumularse de forma exponencial porque ya no se puede aclarar el lactato al mismo ritmo que se produce. Entonces, para calcular el LT1 y el LT2, se hace tal cual una prueba de lactato donde se toman muestras de sangre conforme vamos incrementando la intensidad en distintos escalones de potencia y se ve y vemos cómo se comporta pues, la curva de lactato. O sea, graficamos la potencia y los niveles de lactato.
Ok, ¿y estas pruebas las haces en un laboratorio, las puedes hacer afuera o cómo funciona? Sí, sí, esta prueba se puede realizar tanto indoor como outdoor y el protocolo así general lo que hacemos es cada 5 a 10 minutos, que son los escalones donde le vamos incrementando la intensidad. A mí me gusta en lo personal hacer escalones más largos de 7 a 10 minutos para darle tiempo al lactato que se estabilice. Al terminar cada escalón se toman muestras de lactato, entonces de esta manera vamos viendo cómo se va comportando el lactato con ese incremento de intensidad. Entonces el LT1 y el LT2 los encontramos cuando vemos esos cambios bruscos del lactato. Si el primer cambio brusco te va a marcar el LT1 y el segundo cambio brusco o exponencial te va a marcar el LT2. Ok, entonces si lo podemos asociar a una sensación, digamos que el LT2 es cuando ya te empieza a costar más, ¿no? Ya empiezas a sentir ese como dolor en las piernas, empiezas a sentir como que, ok, ya no voy a poder sostener esto por tanto tiempo, ¿no? Sí, cuando estás por debajo del LT1, el lactato pues, está relativamente estable. Entonces, por eso mismo estamos, lo que platicamos, la famosa zona 2 o en este caso, que es la zona 1 en el trifásico, si estás por debajo del LT1, puedes sostener esa intensidad por horas y horas, acumular mucho volumen porque el lactato no se te está disparando, se mantiene estable. Cuando vamos por encima del LT2 o en LT2, ya el lactato se empieza a acumular exponencialmente. Entonces es un esfuerzo que dependiendo qué tan por encima de tu LT2 estés, pero ya vas a poder sostener ese ritmo por 5, 10, 20 minutos, 30, 40 a lo mucho, ¿no? Entonces ya es donde empiezas a sentir cómo se te está acumulando esa acidez muscular y ya la respiración va súper pesada, entonces eventualmente ya llega la fatiga mucho más rápido, ¿no? Sí, exacto. O sea, haz de cuenta que, digo, fisiológicamente, vamos a decir, cuando estás debajo del LT2, pues tu cuerpo todavía está eliminando ese lactato de forma eficiente, ¿no? Entonces no hay esa acumulación. Una vez que pasas ese segundo umbral de lactato, pues entonces ya el cuerpo ya no lo puede eliminar a la misma rapidez con lo que lo hacía antes y esa acumulación de lactato es lo que empieza a hacer que te duela, ¿no? Y eventualmente llega un punto donde pues ya no puedes, ¿no? Sobre todo cuando ya estás como muy por encima. Y luego también tenemos aparte de los umbrales de lactato, pues tenemos los umbrales ventilatorios. Y precisamente, últimamente lo hemos estado utilizando ahora con un dispositivo relativamente nuevo y medio innovador, que es el Timeware. Es este dispositivo que es como pues sí, literal como un monitor de frecuencia cardíaca, pero tiene algo peculiar y es que tiene un sensor específicamente que mide como tu capacidad torácica, realmente pues qué tanto se expande tu tórax una vez que inhalas y exhalas y bueno, pues a través de este medidor preciso, entonces pues mide tus umbrales ventilatorios, lo cual pues mide también el esfuerzo metabólico interno. Y eso se vuelve algo súper interesante porque pues el umbral ventilatorio 1 y 2 está muy asociado al LT1 y LT2. No es exactamente lo mismo, pero son muy cercanos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tienes este monitoreo en tiempo real en tu computadora, pues puedes realmente interpretar cómo es que estás recibiendo esa carga internamente, ¿no? Ese esfuerzo metabólico interno. Y te sirve simplemente pues como un dato más, porque al final pues este tipo de pruebas normalmente, como dice Freddy, pues se pueden ejecutar en un laboratorio o por ejemplo con el lactómetro que tienes que estarte pinchando. En este caso, pues estos dispositivos nuevos, pues ahora te permiten hacer ese monitoreo en tiempo real. Pero cabe recalcar que son simplemente más datos, ¿no? ¿Y cómo nos sirve eso, Freddy? Sí, es importante utilizar todas las herramientas y conjuntar los datos porque cada método, cada sensor, como mide una variable distinta, todas tienen sus propios márgenes de errores. Y es importante que sepan todos que tanto el FTP como tu percepción de esfuerzo, tu frecuencia cardíaca y tus umbrales ventilatorios pueden cambiar día a día. Se pueden ver afectados por factores externos como lo que ya hemos dicho, el clima, o sea, la temperatura, estrés, si acabas de comer, el sueño, etcétera. Entonces es importante saber cuándo darle más importancia o cuándo hacerle más caso a unas variables sobre otras. Entonces, la verdad que yo prefiero utilizar todos los indicadores juntos porque entre más información tengamos en el momento del atleta, más preciso se puede ejecutar el entrenamiento. Sí, entonces cada Sí, y metodología de tiene hecho, sus límites pero combinadas se compensan entre sí.
Sí, de hecho, eso es algo que mencionábamos en el primer episodio y es una de las cosas maravillosas del ciclismo que pues, realmente te permite medir todo súper profundo con estos pues, software de análisis. Y bueno, en mi caso en específico, que estábamos utilizando el timer, pero en conjunto también, una vez más, como dices, con la RPE, con la frecuencia cardíaca, con la potencia, con la variabilidad cardíaca, por ejemplo, ahora con estos pues, dispositivos que también te miden todo el funcionamiento del cuerpo, pues te permite empezar a asociar comportamientos o tendencias. Oye, ¿sabes qué? Cuando tengo mi variabilidad cardíaca alta, de repente, pues tengo como un umbral ventilatorio pues un poquito más estable, ¿no? O de repente, si no dormí tan bien, de repente mi umbral ventilatorio se sube o mi percepción en la ventilación se sube demasiado. No sé, ejemplos así como muy puntuales, pero que te van ayudando a entender personalmente tu cuerpo, ¿no? Pero cada quien es completamente individual. Sí, y la realidad es de que entre más sensores uses, se vuelve un poco más complejo el entenderlos, como todo, ¿verdad? Se vuelve más preciso, te da más datos, aprendes más, etcétera, puedes analizar mejor, pero también se vuelve un poquito más confuso, entonces también el atleta tiene que tener la experiencia para tomar decisiones en el momento. O sea, en tu caso, por ejemplo, que usamos todos estos sensores, que traes todos estos aparatos en el cuerpo, este, nos ha tocado, nos ha tocado a veces que decimos, ¿sabes qué? Hoy amanecí con tanta variabilidad cardíaca, entonces yo sé que hoy mis umbrales ventilatorios no van a marcar correctamente, entonces me voy a ir más por percepción de esfuerzo y por los watts. Pero hay otros días en los que estás fatigado y yo te pongo cierto rango de potencia y dentro de ese rango, pues te tienes que ir en el rango bajo porque tu percepción la sientes alta porque traes cierta fatiga y el corazón está alto. Es como un, no sé, me lo imagino como un títere que tienes que estar moviendo los hilos en todas estas variables para poder ejecutar bien el entrenamiento y no estresar lo demás, no acumular fatiga, etcétera, ¿no? Sí, incluso creo que también es importante mencionar, como dices, bueno, todos estos aparatos. Luego también a veces puede llegar como esa línea muy difícil, ¿no? De decir, bueno, también qué tanto quiero poder interpretar, la confiabilidad también en este tipo de dispositivos, que eso probablemente pueda ser este tema para otro episodio también, ¿no? De todos estos diferentes dispositivos y novedades que van saliendo. Pero bueno, dicho esto, entonces, creo que hay algo como muy importante y es que cada cuándo hay que repetir estas pruebas, porque entiendo que hay veces que gente pues solamente las hace una vez o no sé, pero en tu experiencia, ¿cuántas veces tú aplicas pruebas con los atletas? Mira, hablando de pruebas de FTP y no solo de FTP, pruebas de 5 minutos, de 1 minuto para actualizar la curva de potencia y oración que platicamos un poco en el episodio pasado, pruebas de lactato, lo que estamos platicando ahorita. Una recomendación general es retestear cada 8 a 12 semanas, sobre todo si el atleta está en una fase de mucho volumen o si él mismo nota cambios grandes en su rendimiento o lo vemos en sus métricas, es importante sí estar retesteando porque mucha gente calcula sus zonas una sola vez y se quedan con ese todo el año. Entonces sigue con las mismas intensidades, con los mismos rangos todo el año. ¿Qué pasa eso? Pues o te puedes estancar o hay veces que le tienes que bajar, entonces acumulan fatiga más, etcétera. Entonces sí es importante estar retesteando con cierta frecuencia. Sí, y por lo mismo, pues sabemos que el rango de zona 2 pues no es igual para todos y por eso a veces es chistoso cuando, pues no sé, estás en el chat, en el grupo que dicen, sí, mañana zona 2, ok, pero pues zona 2 de quién, ¿no? Porque al final, pues tu zona 2 puede ser completamente distinta a mi zona 2 y si mi zona 2 está más alta que tu zona 2, entonces probablemente tú vas a ir mucho más esforzado que lo que yo voy a ir y entonces tu recuperación pues va a ser, el tiempo de recuperación que vas a necesitar va a ser mayor, eso se te va a acumular también. Entonces realmente es como que muy difícil realmente llevar una zona 2 con otra persona, ¿no? Sí, sí, este es un tema y algo que a muchas personas les cuesta porque, a ver, estamos hablando que la zona 2 se construye o se trabaja por medio del volumen, ¿verdad? O sea, para seguir estimulando esa zona y esas adaptaciones se requiere acumular tiempo. El tiempo es lo más importante en la zona 2. Entonces, ¿qué significa esto? Pues se tienen que hacer las rodadas largas, las de rodadas de 3, de 4, de 5 horas
Y si estás hablando ahorita lo que comentas de que hay que evitar, no quiero decir desgraciadamente, pero hay que evitar las rodadas grupales porque es bien difícil encontrar a alguien que tenga exactamente la misma zona 2 que tú. Puede ser el caso, pero la verdad que es muy diferente porque con el simple hecho de que tengan, no sé, 15 watts de diferencia de nivel, eso ya es muchísimo. Sí, vamos a decir que pesan lo mismo, pero tienen 15 watts. Mm. Dices, ay, ¿qué tanto son 15 watts de diferencia? Si uno va 15 watts sosteniendo todo el tiempo más forzado que el otro, alárgalo por 3, por 4, por 5 horas, es un chorro. Sí, entonces es bien difícil encontrar a alguien que exactamente tenga los mismos sonados. ¿Qué significa eso? Que lo ideal es aventarse las rodadas largas solo. Y es aquí donde le cuesta trabajo a mucha gente. Sí, es aquí donde hablamos ahorita hace unos minutitos de hay que estar conscientes de que si quieren seguir mejorando, o sea, va a llegar un punto en el que necesitas seguir acumulando más y más volumen, pero para eso pues hay que aprender a entrenar solo para realmente ir en ese rango específico que te toca. Sí, o sea, de alguna forma, o sea, si quieres obtener esos beneficios exponenciales, los beneficios reales de una zona 2, tienes que estar dispuesto a sacrificar, pues a veces el socialito, a veces esas rodadas grupales, porque todos sabemos que prácticamente un 95% de las rodadas grupales nunca son suaves o son demasiado suaves, hay demasiada intensidad, demasiada variabilidad, entonces nunca vas a estar entrenando realmente la zona 2, ¿no? Entonces es complicado, como dices, es difícil a veces, pues, no sé, aceptar el hecho de que, pues, si quieres obtener esas mejoras exponenciales, como comentamos, y realmente las mejoras, sí tienes que rodar solo. Bueno, no sé, yo creo que aprendes a disfrutarlo, a quererlo, o no sé si sea más de perfil de cada quien, porque pues sí hemos encontrado a gente que no, que simplemente no puede sacrificarlo. Ok, nada más que tienes que hacer las paces de que no vas a obtener los mismos beneficios, ¿no? Sí, ese es un punto bien importante lo que acabas de comentar. Sí depende definitivamente del perfil de la persona. A lo mejor los que somos más autistas, los que somos más lobos, no sé, lobos solitarios, Loners. loners, la verdad que se facilita más el entrenar solos, pero honestamente, o sea, como tú lo acabas de comentar, una vez que te das cuenta de cómo o de cuánto mejoras al entrenar de esta manera, digo, a lo mejor yo estoy hablando por mí, ¿verdad? Pero se vuelve como un vicio el que quieres seguirlo haciendo cada vez más porque te das cuenta que mejoras o que puedes seguir mejorando. No, de nuevo, no es para todos, pero creo que sí es un tema muy interesante cuando te das cuenta las mejoras reales que estás teniendo, ¿verdad? Con todo esto que ya explicamos, ahora sí, ¿cómo sabemos cuál es nuestra zona 2? Sí, la forma más accesible es a través de una prueba de FTP. Sí, para eso mismo, nuevamente Kogan y Allen crearon esto para que todo mundo, al tener un potenciómetro, tenga acceso a esto. Y la manera en la que yo personalmente me gusta hacerlo con los atletas es con una prueba de 20 minutos, pero yo en lo personal, yo le quito de un 7 a un 10% al resultado, no 5%. Sí, porque sí me he dado cuenta que la mayoría perdemos más de un 5% de potencia de haciendo una prueba de 20 minutos contra una de 40, 50 minutos que también le pongo por lo general a los atletas. Cuando queremos sacar más directo el FTP, les pongo prueba de 40 minutos y ahí sale prácticamente directo, ¿sí? Si queremos un poquito más estarla repitiendo con una mayor frecuencia, con la de 20 minutos está bien hacerla, pero quitándole de un 7 a un 10% al resultado. A ver, y ese 7 o 10%, o sea, empiezas primero con, vamos a decir, 7 y luego revalidas un poquito en la zona, saber cómo se está comportando y ya ves si reajustas. Sí, haz de cuenta que vamos a decir, a la prueba de 20 minutos le quito un 7%, ¿sí? Y ya en base a eso, ahí no termina el ajuste. O sea, ya con los siguientes entrenamientos, no sé, le pongo intervalos de umbral o de subumbral, de V2 max, y leyendo la curva de potencia y duración por medio de los análisis, de la retroalimentación que el atleta también me esté dando, de cómo se está sintiendo, cómo siente
la percepción de esfuerzo en los intervalos, todo eso. En base a eso ya voy haciendo los ajustes, voy afinando los ajustes, ¿no? De su FTP. Y nuevamente, no, es bien importante que sepan que no se casen con un número fijo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si por practicidad vamos a ponerle un número cerrado. Si le pongo 300 watts de FTP al atleta, y en base a eso ya se estiman todas las demás zonas, ¿verdad? Am, no significa que su FTP sea súper exactamente 300 watts y que va a ser el mismo todos los días. Va a haber veces en las que le pongo intervalos de FTP, tal cual, pero por la fatiga que tiene o como estamos construyendo el bloque, etcétera, a lo mejor ni siquiera va a sacar los intervalos a 300 watts, a lo mejor los va a hacer a 290 watts. ¿Sí? Un 3, un 5% por abajo y va a sentir que está en FTP porque por la fatiga, etcétera. Entonces, sí es importante que tengamos esa flexibilidad a la hora de ejecutar los entrenamientos. Por eso, nuevamente, es bien importante que que aprendan a escuchar a su cuerpo por medio de la percepción de esfuerzo, que sepan cómo deben de sentir la percepción de esfuerzo en cada una de las zonas, en la zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en todas las zonas deben de saber cómo se siente la percepción por si voltean a ver la potencia y dicen, es que voy 10, 15 watts abajo de lo que me está pidiendo, pero yo ya siento ese esfuerzo que voy en la zona, pues ahí es, en ese día, ahí es. ¿Sí me explico? Sí, y es lo que decíamos, o sea, nuestro cuerpo no es robot, no está robotizado, ¿no? Es, o sea, realmente hay cambios todos los días. Y como dices, pues no es de que sea exactamente 300 watts, en este caso, ¿no? De FTP. Hay veces que puede ser, igual le puedes andar muy bien y puedes andar hasta un poquito más. Hay veces menos, todo también depende de factores externos. Hay muchas cosas, ¿no? Pero sí es importante y creo que hasta lo podemos destinar a un episodio completo, la importancia de la percepción de esfuerzo, ¿no? Este, De hecho, y quería preguntar, vamos a sacar un dime, episodio de eso porque sí, sí está interesante y es importante que lo sepan. sí, y quería preguntarte, ¿qué tan precisa entonces es la prueba de FTP, no sé, en comparación con una prueba de lactato o una prueba de los umbrales ventilatorios? Sí, la prueba FTP la verdad que funciona muy bien. No me gusta comparar una prueba contra otra porque ambas te dan diferente información. Si tienes acceso a ambas, ¿por qué no utilizar ambas? Pero la mayoría pues tenemos un potenciómetro, entonces es más fácil utilizar la de FTP. Hay que tener claro que es un método indirecto. O sea, una prueba de lactato estás midiendo directamente, o sea, qué está pasando fisiológicamente, pero la prueba FTP pues es una estimación. Sin embargo, en temas prácticos, la verdad que funciona muy, muy bien. Ok, ya, sí, y obviamente, bueno, pues, si quieres todavía profundizar más, pues te digo, existen este tipo de dispositivos ahora muy novedosos como el Timeware, o existe también, no sé, ahora el Core, que te mide la temperatura corporal interna. O sea, hay muchos de estos dispositivos que luego te permiten como profundizar aún más, pero realmente la prueba base, por decir, santo grial para muchos ciclistas amateur que solamente tienen y cuentan con un potenciómetro, pues es la prueba de FTP. Y de hecho, como dices, pues es importante también si puedes combinarlas. No sé, a mí me ha tocado hacer pruebas de lactato contigo, en donde pues lo hacemos en el rodillo y de alguna forma, bueno, salen estos valores específicos que normalmente que le quitas como un 5% más o menos, o le aumentas un 5% lo que fuera, como tu potencia ya afuera, pero luego lo validamos, ¿no? Es decir, bueno, a ver, vamos a ver si realmente corrobora exactamente estas intensidades. Entonces, no sé, o sea, como que este conglomerado de diferentes datos, pues te ayuda a ser mucho más preciso, ¿no? Sí, y nuevamente lo que comentamos, o sea, con con los resultados de la pura prueba no se queda ahí. O sea, eso lo vas corroborando, confirmando con los análisis de datos que vas teniendo todos los días con los entrenamientos. Yo sé que no es por repetirlo, pero es no te cases con el puro resultado y lo tomes como el resultado final o el resultado único, ¿verdad? Es importante estar, como dije, moviendo los hilos a cada rato. Ok, entonces, ¿cómo le haces con los atletas que entrenas para decidir qué modelo utilizas en cada uno? Aquí va a depender del acceso o de la herramienta que tenga el atleta y en qué nivel esté. Si tengo acceso a todo, nuevamente, prefiero hacer todo. Sí, tanto la prueba de lactato como las pruebas de campo, porque al final, entre más indicadores tengas, mejor como lo comentaste, ¿no? O sea, mejores resultados puedo tener. Y
se puede hacer de una manera, o sea, se pueden hacer los ajustes de una manera más precisa. Y como lo comento, cada metodología tiene sus límites, entonces es mejor, como dijiste, conjuntarlas. Entonces, si tengo acceso a todo, uso el FTP como base y lo voy ajustando, por ejemplo, con la percepción de esfuerzo que me va diciendo el atleta en sus entrenamientos. Y semana tras semana con los análisis que vamos realizando, pues se van haciendo los ajustes. Entonces, mi criterio final siempre es, o sea, siempre estoy pensando, el rango que le doy al atleta refleja lo que veo en su comportamiento real en la bici, y si no, lo ajusto sin importar lo que diga la fórmula, ¿sí? Sí, pues creo que esa es una de las de importancias de la experiencia como coach, ¿no? Saber cómo ir leyendo a los atletas y no solamente lo que prescribe la teoría. Sí, no solo guiarse por las famosas tablas o fórmulas, es bien importante variar, o sea, tomar decisiones en base a lo que vas analizando, ¿no? Pues ya tenemos toda la teoría, ¿no? Que es así como que lo más fácil, pero ahora vamos a pasar a la práctica, que eso es lo más importante y lo que estamos seguros que es lo que más va a interesar y es, a ver, ¿cómo entonces ejecuto la zona 2 correctamente? Primero que nada, a mí en lo personal, con lo que me he dado cuenta de los análisis de mis atletas, es de que a mí me gusta trabajar la zona 2 estableciendo la intensidad de un 58 a un 68% de FTP. ¿Sí? Más que esto, o sea, se supone que, por ejemplo, en la tabla o en las zonas de Kogan y Allen lo marcan hasta el 75%, pero el irte al rango alto, estás arriesgando un poquito más y metiendo más fatiga de la necesaria. Entonces, entre un 58 a un 68% del FTP que te salió en la prueba, ese es un rango que me ha funcionado bastante bien con los atletas y de esa manera puedo meterles bastante volumen en la zona 2. Después de esto, ya teniendo el rango como adecuado, es dosis mínima efectiva, ¿sí? Para ver las adaptaciones reales al trabajar en esta zona, se necesita tener ciertas horas semanales, mensuales, dedicadas específicamente en esta intensidad. No solo por una sola sesión o por poquitas sesiones, ya van a haber adaptaciones. ¿Sí? El cuerpo tarda en responder a estos estímulos. Aunque también existe el punto en el que si haces de más, ya pueden haber rendimientos decrecientes. Entonces, el agregar más y más volumen no necesariamente te va a dar el mismo retorno, sobre todo si no tienes el tiempo para recuperarte y sostener estas cargas de entrenamiento. Sí, de hecho yo me acuerdo, no sé si te acuerdas que me habías comentado, no sé si fue el año pasado o antepasado, estábamos platicando y me dijiste, sí, fíjate que ahorita estoy llevando como por, pues, protocolo o estoy intentando conmigo mismo de trabajar puros sonados, a ver realmente qué beneficios me da, pero no sé qué encontraste tú al hacer o pues ya echarlo a andar. Sí, a veces soy mi propio conejillo de Indias. Me agarré varios meses como prueba, como dices, de hacer mayormente pura zona 2. O sea, y fíjate que los primeros 2, 3 meses me sentía súper bien, me sentía volando tanto en las zonas aeróbicas, o sea, cada vez movía más watts a la misma frecuencia baja y, e incluso también en las sesiones donde hacía uno que otro intervalo, sesiones de VO2 Max o sesiones de sprints anaeróbicos, me sentía súper bien. Pero haz de cuenta que le seguí terqueando por más meses, ¿sí? Y llegó un punto en el que le llamamos los diminishing returns, ¿no? Donde ya empecé a tener efectos negativos por haber hecho tantos meses de los mismos estímulos, por trabajar tanto la zona 2 y también por acumular también tanto volumen. O sea, en mi caso, por ejemplo, dije, ¿sabes qué? Tengo máximo 18, 19 horas a la semana para entrenar. Entonces me agarré entrenando mucho volumen y como te digo, al inicio me sirvió, pero le seguí terqueando y ya es donde empecé a tener los efectos negativos. Sí, como dicen, todo en exceso es malo, ¿no? Sí, Este, y no fue, no necesariamente fue por el volumen. O sea, me cayó muy bien el haber incrementado el volumen a años anteriores, pero sino el haber estirado tanto tiempo la liga. Sí, eso es donde ahí entra el arte del coaching y, y tomar decisiones para cambiar los estímulos, el volumen, intensidades, todo eso, ¿no? Oye, y ahí, por ejemplo, o sea, ¿no metiste nada de intensidad?
literal, o sí alguna que otra. Sí, en promedio metía una sesión a la semana de intensidad. Había algunas semanas donde no, o sea, lo que variaba era la intensidad de la zona 2 baja, media, intervalos de zona 2 alta y una que otra sesión de alta intensidad. Y te digo, al inicio sí empecé a volar, pero ya después de eso fue afectándome. Pues sí, sí creo que es importante mencionar porque pues sabemos también que hay gente que hace puro zona 2, ¿no? Porque luego también a veces ni siquiera es zona 2. Pero bueno, de hecho, pues precisamente me lleva a la siguiente pregunta y es, entonces, ¿toda salida lenta cuenta como zona 2 de entrenamiento o no? No, como lo comentamos hace rato, la zona 2 es un rango específico de intensidad donde no solamente salir por salir, con no acelerarte o con no darle duro, ya estás en zona 2. No, o sea, sí tienes que mantenerte en un rango específico por mucho tiempo, por 2, 3, 4, 5 horas. Ok. Y de hecho, fíjate, en cuestiones prácticas también para el que pues empieza a interpretar sus datos en Training Peaks, pues pueden empezar a ver sus mejoras si es que están ejecutando esto correctamente con un factor, un punto, un Un número indicador. que se llama el EF, ¿no? Ajá, un indicador, ándale, que es el EF, que es el Efficiency Factor. ¿Puedes explicar un poquito de eso? Porque puede ser relevante, creo que para aquel que se empieza a meter a los datos de saber cómo interpretar este dato que te puede dar información muy importante. Sí, el efficiency factor es una métrica que compara el ratio de los watts que mueves a qué frecuencia, ¿sí? O sea, entre más watts, entre más potencia muevas a una menor frecuencia cardíaca, haciendo la división, tu EF es mayor. Entonces, cuando estás trabajando la base, cuando comienzas te das cuenta que cada vez mueves, ya sea que mueves los mismos watts y que tu frecuencia cardíaca va disminuyendo, o sea, que le cuesta menos esfuerzo a tu cuerpo sostener X watts, o que a la misma frecuencia cardíaca de antes mueves más watts. Entonces, esa es la relación del el efficiency factor. Y como dato importante también, pues es que este indicador, el EF, si lo quieres tomar como referencia o ir traqueando realmente ese progreso, o pues también si no estás progresando, es a través del tiempo, ¿no? La tendencia en sí, no es de una sola rodada. Porque como sabemos también, pues la frecuencia cardíaca, no sé, si hizo ese día muchísimo calor, si no dormiste bien, estos factores externos que afectan la frecuencia cardíaca, pues luego también puedes decir, oye, ¿por qué en esta rodada sí me fue muy bien y en esta otra no? Pueden haber esos factores, pero la tendencia creo que pues es lo más importante a tomar en cuenta, ¿no? Sí, y comparar Y mismos otra de las tipos de cosas, dime. entrenamientos. Sí, perdón, comparar mismos, o sea, Sí. no, traquear el EF de sesiones aeróbicas, de mismas sesiones que te tocó sonados constante. Eso es lo que vas a estar comparando sesión contra sesión. No vas a comparar un día que te tocaron intervalos de V2 Max, o sea, el EF de ese día, no lo vas a comparar contra el EF de un día de sonados. Entonces es importante, si vas a traquear este indicador, que ahí viene en Training Peaks, literal es EF, es una de las métricas que te da ahí, compararlo con las mismas sesiones, ¿sí? Las sesiones de zona 2 constante. Ahora, este número es relevante también en estas sesiones de alta intensidad o realmente es más relevante en estas sesiones más aeróbicas de zona 2. Es, si puedes analizarlo por ejemplo, si segmentas los intervalos, o sea, ves eh, intervalos de V2 Max, qué F traías en esos intervalos y los puedes comparar con la semana pasada, antepasada, si tu frecuencia cada vez disminuye igual a la misma potencia. Pero la verdad, a mí en lo personal me gusta más estarlo analizando con las puras sesiones aeróbicas. Pero sí es Ok. una métrica muy Ahora, interesante, la verdad. ¿qué, por qué? Y esto pues a mí me pasó al principio que se me hacía un poco difícil de entender, pero ¿por qué les prescribes tantas zona 2 a los atletas o por qué les prescribimos tantas zona 2 a los atletas? A veces pudiéramos llegar a pensar de, oye, pues nada más está entonces como copy-paste en el entrenamiento, ¿qué onda? Sí, 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 sí. Sí, sí me gusta, de hecho, me gusta aclararle esto a los atletas de que no es porque, no sé qué ponerte y me agarro copy-paste, no todos los días, pero 3, 4 días a la semana y no solo una semana.
3, 4, 8 semanas de varias sesiones a la semana de zona 2. Y es que es porque así como el sistema oxidativo, el sistema aeróbico, como dijimos, mejora año tras año si lo sigues trabajando, así como es algo que se mejora a largo plazo, es algo que requiere de más tiempo para mejorar. Sí, entonces necesitamos repetir esas sesiones semana tras semana, mes tras mes, año tras año, para que siga habiendo una mejora. Obviamente, a ver, lo mismo que hablamos ahorita, no nos vamos a agarrar por meses haciendo lo mismo 4, 5, 6 veces a la semana. Eso va cambiando, pero sí es importante que sepan que a veces si les pongo muchas sesiones a la semana por varias semanas, o sea, un bloque de trabajo oxidativo, es por esa razón, no es porque digo, por flojera y no sé qué diseñar, ¿verdad? Sí, exacto. Y bueno, eso ya igual y profundizaremos en otro episodio, pero las diferentes formas de aplicar los diferentes modelos de entrenamiento, cada uno tiene un porqué, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues sí es importante tenerlo claro porque a veces dices, oye, bueno, pues ¿por qué tanta zona 2 o qué ondas? No sabe qué ponerme. Y sobre todo para el que, sí, oye, y sobre todo para el que viene de nunca haber entrenado, que está acostumbrado, como ya lo hemos dicho, a pura intensidad o a muy baja intensidad y lo dice, oye, ¿qué onda? O sea, no se supone que necesito intensidad y luego empiezas a poner como puras sonadas y ahí es donde choca un poquito, ¿no? Y es que sabes que ahorita agregando esto que estás comentando, ¿sabes qué pasa hoy en día? Que me he dado cuenta, gente que viene de descargar programas en Swift o Trainer Road, todas estas aplicaciones de inteligencia artificial, me he dado cuenta que como hacen mucho indoor, lo que hacen estas aplicaciones es les ponen sesiones en la semana, o sea, diferentes sesiones donde le van variando mucho que a la cadencia, que a la potencia, que piquitos, que bajos, que intervalos de pirámides y no sé qué. Entonces, uno puede pensar o sea, cuando yo les prescribo o sea, sesiones de constantes de zona 2 pues los ven y dicen, ¿sabes? Esto está bien monótono, está bien aburrido, o ¿por qué me está poniendo esto sin chistes, sin cambios de cadencia, sin cambios de potencia? Y la realidad es de que eh, estas aplicaciones hacen esos entrenamientos para hacer más divertidas las sesiones indoor. Sí, pero no Ujú. necesariamente es porque es lo ideal trabajar de esa manera, porque si te pones a pensar el cuerpo, si le cambias cadencias, potencias, todo eso, luego no sabe ni qué le estás poniendo, ni qué estímulos. Entonces, por eso muchas veces les extraña que les ponga entrenamientos constantes de 2, de 3, de 4 horas y es ahí donde batallan, ¿verdad? Pero esa es la razón. A ver, ¿y hay alguna forma de poder hacer esto en el campo, como dices, más divertido? O sea, ¿sí hay algún beneficio de que, oye, bueno, pues en esta hora voy a hacer cadencia un poquito más baja, en otra más alta, o nada que ver, o qué? Híjole, te voy a ser honesto, y en lo personal mismo, me gusta la simplicidad. Y sí se puede variar una que otra sesión, a lo mejor que le metas cambios de cadencia, etcétera, pero te voy a ser honesto, no está comprobado porque también es bien difícil comprobar si es mejor hacerlo simple o hacerlo cambiando las cadencias. Yo en lo personal prefiero trabajar más simple todo. Sí. Hay veces Ok, que ok. les pongo sprints neuromusculares entre medio de la zona 2 todo eso, que ya ese tiene otros propósitos, pero así que yo les esté cambiando la cadencia y la potencia cada rato, no. Ok, ok. Sí, y bueno, creo que ahí también va a variar dependiendo de cada coach y sabemos que hay diferentes formas de afrontar, ¿no? Este tipo de entrenamientos. Y una vez más, pues igual esta puede ser también dependiendo del atleta. Y a mí personalmente me gusta mucho porque ya sé que es un rango estable que tengo que mantener y no tienes que andar preocupando que si cambies, que si no, eso pues lo dejamos más para los intervalos, ¿no? Exactamente, así tal cual. Para las sesiones de intervalos, para eso se cambia la potencia, ¿verdad? Oye, a ver, y hablando del terreno, porque también me ha tocado a veces platicando con amigos o recientemente que he empezado a ayudar también a algunos atletas que van empezando a entrenar de forma estructurada y les asigna zona 2, también es importante saber qué terreno elegir para poder hacer la zona 2 correctamente y entendiendo también que si hay variabilidad en el terreno, como quiera se puede ejecutar la zona 2, ¿no? Sí, aquí también va a depender mucho del enfoque y de la experiencia del atleta, pero la realidad es de que
aunque entrenes en un terreno ondulado, con repechos, con bajadas, etcétera, la potencia sí se puede mantener constante. Ahorita les vamos a mostrar en los ejemplos donde atletas con experiencia pueden mantener un rango bien cerrado de watts de zona 2, aunque terreno, la sesión la hayan hecho en un terreno muy montañoso. Claro, por ejemplo, hay bajadas en las que hay curvas bien cerradas y son bajadas muy empinadas, pues ahí no vas a poder mantener zona 2, ¿verdad? Pero incluso en bajadas donde pueden estar rápidas las bajadas, pero rectas, o sea, sin casi curvas, ahí también se puede mantener la zona 2. Nada más que aquí va a depender de la experiencia del atleta. Si es un atleta nuevo, sí se recomienda que haga estas sesiones en terreno plano porque como va comenzando, pues la potencia se le va moviendo mucho. Entonces se le va a facilitar más ejecutar estos entrenamientos en terrenos planos. Pero con atletas ya con experiencia, sí deben de poder en todo tipo de terrenos. Oye, y en tema de nutrición, por ejemplo, porque también hay, híjole, es muy polarizante este tema, que si comes, que si no comes, ¿cuál es tu forma de afrontar este tipo de entrenamiento? Mira, pa- cualquier entrenamiento que sobrepase la hora y media de duración, aunque sean entrenamientos en zona 2, yo los pongo a comer, ¿sí? Si es un entrenamiento de 2 horas a zona 2, lo pongo a comer. Si es un entrenamiento de 1 hora y media a zona 2, pues ahí no hay tanta necesidad con que desayunen antes de y durante no hay tanta necesidad. Pero cualquier entrenamiento de 2 horas para arriba, aunque sea zona 2, definitivamente van comiendo. Ya la cantidad de carbohidratos por hora, todo eso depende de otros factores que podemos en otro podcast, pero sí, van comiendo sí o sí carbohidratos en días de zona 2 definitivamente. ¿Has probado en algún momento, por ejemplo, decir, bueno, vamos a decir que te tocan 3 horas, ¿no? O 4 horas. Y decir, bueno, la primera hora y media voy a salir en ayunas y después a partir de la hora y media empiezo a comer. ¿Tiene algo de sentido eso o no? He intentado todo, en verdad, y he hecho unas locuras. He hecho entrenamientos en ayunas de 5 o 6 horas a zona 2, donde terminé completamente reventado. Todo eso es tema para ver sensaciones, para ver qué pasa, todo eso. Y he hecho otras pruebas con otros atletas, etcétera. Y te voy a ser honesto, y hay estudios que lo respaldan, que am, para tema de performance no hay necesidad y no beneficia el estar ayunando en entrenamientos ni siquiera de zona 2. Se sabe hoy en día que hay que comer incluso en este tipo de sesiones. Entonces, yo sé que es algo que se ha popularizado mucho recientemente el tema del ayuno, todo eso para mejorar la oxidación de grasas, etcétera. Pero en tema de performance, hay que comer. ¿Por qué? Porque algo importante que sepan es cuando vamos haciendo zona 2, recuerden, hablamos de que se va oxidando mayormente las grasas, ¿sí? Pero así no significa que no se vayan oxidando carbohidratos. Sí vamos oxidando, sí vamos utilizando carbohidratos, aunque sean intensidades bajas. Entonces, si hacemos días largos, pues, o incluso, bueno, como comento, de 2 horas para arriba, hay que ir comiendo sí o sí en estos entrenamientos. ¿Por qué? Porque también, incluso hay estudios donde encontraron que si comes durante, te vas a recuperar mejor al siguiente día. Va a haber menos daño muscular que esto te va a permitir entrenar mejor al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Entonces, sí, O sea, no es solamente los beneficios que te puede dar en esa rodada, sino post también la rodada. sí, exactamente. Entonces, Ok. siempre vayan comiendo, salvo que les toque un día de recovery de 1 hora o 1 hora y media. No, durante no tienen que comer. Como quiera, no me encanta que ayunen, ni siquiera en los días de recovery. Pero durante no tienen que comer solamente en estos días. Sí, digo, eso también obviamente ya será tema para un podcast específico, incluso también podemos traer invitados nutricionistas de deporte, pero pues es un factor elemental, sobre todo también para la parte de performance en los entrenamientos, en las carreras, pero bueno, es un tema que ya tocaremos más adelante. Ahora, para el que no tiene un potenciómetro, ¿cuál es otra forma de poder sacar la zona 2? Ahí es donde entra el test del habla, sí, o la percepción de esfuerzo. ¿Ok? Entonces, en la zona 2
teóricamente, como es una zona aeróbica baja, debemos de poder platicar, ¿sí? Si empezamos a agitarnos ya de manera moderada, en teoría ya no estamos pedaleando a zona 2, ya nos estamos brincando de zona. Entonces, con un test de habla podemos darnos cuenta sin un potenciómetro. Aquí sí se requiere de la experiencia del ciclista para conocer su cuerpo y todo eso, pero una manera sencilla es con eso, que puedas decir oraciones medio largas antes de que tengas que estar respirando, inhalando, ¿no? O dando oxígeno. Ok, y por ejemplo con la frecuencia cardíaca, digo, sabemos que también pues no es lo más preciso, pero ¿qué opinas de sacar la zona con la frecuencia cardíaca? También se puede haciendo pruebas de igual de 20, 30 minutos de máximo esfuerzo y sobre ese resultado ese viene siendo no es tu umbral de potencia, es tu umbral de frecuencia cardíaca. Entonces, en base a ese umbral de frecuencia cardíaca salen las demás zonas y también se puede. Ok, ok, o sea, te podrías monitorear, vamos a decir, en esa zona 2 con tu frecuencia cardíaca también. Sí, con la frecuencia y nada más lo que es igual, agreguen el tema de la percepción de esfuerzo. Sí, el test del habla, percepción de esfuerzo, eso es con o sin potenciómetro. O sea, eso siempre agréguenlo, es bien importante. Pues pasamos ahora sí al segmento en donde vamos a compartir pantalla, así que una vez más, si nos estás escuchando, pásate a YouTube porque ahí vamos a mostrar con ejemplos reales, ¿no? Vamos a mostrar 3 ejemplos específicamente. Ahorita Freddy nos va a decir cuál es cada uno y por qué es importante entenderlos, porque igual y alguno puede resonar contigo simplemente para corroborar o para afinar o para aprender. Entonces, Freddy, si nos puedes compartir un poquito de qué es lo que vamos a estar viendo. Sí, vamos a ver tres ejemplos de 3 atletas diferentes donde les prescribí un día de zona 2 constante y vamos a ver una ejecución correcta donde el ciclista es el que les comento, vive en un terreno muy montañoso y aún así puede sostener una potencia muy constante. Vamos a ver otro ejemplo de uno que lo ejecuta bien, pero le hace faltan ciertos detalles. Y otro donde una persona le encanta rodar en grupo y se hace un desastre. Y pues no ejecuta bien la zona 2, ¿no? Entonces déjenme compartirles pantalla. Muy bien, este atleta, como les comento, ya tiene bastante experiencia. Este fue un día que le tocaron 3 horas y media. Como pueden ver aquí en la gráfica, lo gris, pues ese es el terreno montañoso en el que vive. O sea, aquí dio casi 4 vueltas en el mismo circuito, en la misma carretera, ida y vuelta. Y aquí, digo, no le hace justicia a la gráfica, pero aquí son rampas hay segmentos del 10, 12, del 14%, del 5, y todo acá arriba son repechos, repechos, bajada, repecho, bajada, ¿sí? Entonces, aquí yo le prescribí lo que está en azul, estas barras azules es lo que yo le prescribí, la potencia que yo le puse que siguiera, y lo rosa es la potencia a la que realmente iba, ¿ok? Entonces, aquí empezó el calentamiento y aquí este es el intervalo de zona 2, de aquí hasta acá. Entonces, fíjense cómo a pesar de que hay subidas y bajadas entre medio, el atleta se mantiene dentro del rango que le puse, sí, por las 3 horas y media. Entonces, nada más, por ejemplo, aquí en esta parte, en esta parte, en esta parte y en esta acá, aquí, que es como 1 minuto y medio nada más, aquí el atleta dejaba de pedalear porque de plano la bajada está demasiado empinada y hay obstáculos, etcétera. Entonces, pero ya se daba la vuelta, no iniciaba la vuelta y ya retomaba el intervalo. Entonces, esta es una ejecución correcta y aquí podemos corroborar, fíjense, aquí los metros totales fueron casi 2000 metros. Entonces, sí es un terreno montañoso en el que entrenó y aún así pudo seguir al pie de la letra la potencia. ¿Ok? Y aquí lo podemos ver, corroborar la distribución, por ejemplo, de zonas de potencia, como mayormente la zona 2 domina, ¿verdad? Poquito de zona 1, que eso fue Ok. pues acá en el calentamiento y en el enfriamiento. Y poquito de zona 3 porque pues digo, no es perfecto el pedaleo, entonces se paran pedales o lo que sea y todos estos piquitos, pero bien chiquitos, pues van reuniendo cierto tiempo en la zona 3, pero pues es insignificante, ¿verdad? Muy bien. Ahora, otro factor que comentábamos ahí que lo tienes del lado derecho, pues es el EF. Ahí está tu valor de F, está tu power to heart rate, la proporción también.
Sí, este es lo que les comentamos que pueden compararlo. Si hacen esta misma sesión la siguiente semana y 2 semanas después, vean este número y si va incrementando, significa que cada vez mueven estos watts a una menor frecuencia cardíaca. Entonces, esta es una de las métricas principales que vemos cuando estamos trabajando la base, cuando nos queremos enfocar en el trabajo de la zona 2, etcétera. EF, ¿ok? Muy bien. Este es el primer ejemplo. Vamos a brincar. Nos vamos con el segundo ejemplo, que este es ya le quité lo gris para que vean más claro lo que le planifiqué y cómo iba realmente. Pero aquí, por ejemplo, este atleta hizo un día de casi 4 horas, pero en un terreno más plano, sí, solamente 700 metros en total. Pero aquí, como pueden observar, ya hay más picos positivos de potencia. Estos entrenó en un circuito de 15 kilómetros que le dio muchas vueltas y hay pasos de desnivel, son puentes, sí, son repechitos donde por querer mantener la misma velocidad le apretaba de más en cada repecho. Entonces, si esto decimos, pues es que solamente hay 2, 3, 5 repechos en todos los 4 horas, no hay tanto problema. Pero ¿qué pasa? Como son muchos repechitos, imagínense que termina siendo muchos ataques pequeñitos durante el entrenamiento, aunque en general sí se mantenía en la zona 2, estaba haciendo estos picos, picos, picos. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor en esto, si lo repite una vez, no le va a afectar tanto, pero si esto lo repite sesión tras sesión, semana tras semana, estos esfuerzos extras le puede generar fatiga a largo plazo. Sí, entonces, esto les pasa mucho a muchos porque entran al repecho y quieren mantener la misma velocidad, se desesperan. Entonces, en vez de subirle cambios livianito para mantenerse en el rango, pues le aplastan un poco de más, ¿no? Entonces son ataques que se están aventando. Es una Sí, de ejecución hecho, buena, pero le falta pulirla. yo he sido víctima de eso, honestamente, sí me ha pasado. Y poco a poco pues aprendiendo a ir más lento en las subidas, porque sí, de repente pues, no sé, internamente te desesperas un poquito, como dice Freddy, por querer mantener la velocidad, pues subes los watts. Igual al principio no lo sientes tanto. Ujú. De hecho, nos pasó recientemente, estuvimos acá rodando en San Diego y hicimos una rodada de 4 horas. 4:30. Y en las subidas, 4:30, perdón. Ujú. Y en las subidas, pues no es que iba demasiado arriba, pero sí un poquito empujándolo un poco de más. Y al principio está bien, no pasa nada. Pero después, conforme se fueron acumulando las horas, empecé a sentir la fatiga y ahora ya no podía mantener lo mismo. Y es así como este efecto bola de nieve que luego ya Ujú. empiezas pues sí, a quedarte vacío, a quedarte sin energías y ya no tienes el mismo rendimiento. Sí, y aquí lo podemos corroborar pues, nuevamente con su distribución de zonas. Sí, la zona 2 sí es la que dominó, que está bien, pero fíjense aquí ya cómo tiene la 3, 4, 5, 6, ya más tiempo, están más altas las barritas, ¿no? ¿Por qué? Pues por todos estos picos y tiempo acumulado por encima de la zona 2. ¿Sí? Ok, Muy bien, y bien. nos vamos con el último ejemplo, que es una atleta que rueda mucho en grupo, le tocaba un día igual de zona 2 constante, pero por irse en grupo, fíjense cómo pues aquí ya se ve más estocástico toda la ejecución, ¿verdad? La potencia, para empezar, pues va bastante por encima de, no sé, 40, 50, 60 watts por encima. Hay muchos picos y bajones porque cuando vas a rueda en grupo, pues hay muchos frenones, dejas de pedalear y luego los picos, entonces lo traían chicoteado en la rodada, o sea, topeteado, forzado, y cuando se pasaba a rueda o cuando seguía la bajada, fíjense todo el tiempo que dejaba de pedalear, o sea, este es tiempo muerto que literal no te sirve de nada. Estaba haciendo asiento nada más y luego como que no sé si se vino la subida otra vez o le tocó jalar al grupo y nuevamente va por bastante por encima y se repite el patrón, ¿no? Entonces, esto ya es un entrenamiento completamente distinto, no tiene nada que ver con un entrenamiento de endurance constante. Y pues aquí se ve nuevamente en la distribución de zonas, aquí domina la zona 1 por cuando deja de pedalear, algo de zona 2, pero igual nuevamente pues todo lo que tiene reunido, ¿no? Entonces, y fíjense aquí, a pesar de que entrenó en un terreno plano donde dices, pues debería de poder sostener una potencia súper constante, es mucho más fácil, pues no lo hizo. ¿Por qué? Pues por rodar en grupo, ¿verdad? Ok. Pues eso nos lleva perfectamente
a el siguiente segmento, que es el segmento de los mitos, porque no podíamos dejarlo pasar, porque de verdad es que en el tema de la zona 2 hay muchísimos mitos que tenemos que aclarar de una vez por todas. Así que, Freddy, vamos a empezar. Es mito número 1. Entrenar despacio ya es hacer zona 2. Falso. Como les comentamos, si no están dentro del rango prescrito, ya sea porque o van muy lento o van por encima de, esto no es trabajo o no es el estímulo correcto que estamos buscando. Sí, o sea, si puedo agregar algo, evítense o el chat grupal que dice mañana zona 2 no va a ser zona 2. Y lo vimos ya ahorita con el ejemplo, ¿verdad? Está bastante claro. A ver, mito número 2. Mito número 2, entrenar solamente en zona 2 es lo mejor que puedo hacer. Y bueno, ya lo platicamos en mi caso con la prueba que hice. Y esto tampoco es cierto. Se requiere también de la alta intensidad para tener otras adaptaciones importantes, tanto en potencia, mejorar el V2 Max, mejorar la capacidad anaeróbica, etcétera. Estas intensidades, estos estímulos también aportan adaptaciones cardiovasculares y musculares que la zona 2 no cubre en su totalidad. Y por eso el modelo de Seiler que mencionamos habla justo de eso, del entrenamiento polarizado, ¿no? Donde sí, la mayor parte del entrenamiento lo hacemos en las zonas aeróbicas, el 80% más o menos, pero también debemos de darle un espacio a las altas intensidades. Ok. El mito número 3. Aquí es donde hay que tener cuidado y es que al hacer la zona 2 alta, es mejor. O sea, si decimos, ok, tenemos un cierto rango de zona 2, pues bueno, vamos a trabajarla en la zona alta, ¿no? Para tener más estímulos. Aquí hay que tener mucho cuidado con eso porque hay que saber que las zonas, o sea, los límites de las zonas no son perfectas, no son líneas fijas. Entonces, si tú estás trabajando en la zona 2 alta todo el tiempo, básicamente estás trabajando casi en tempo en la zona 3, que esto ya es otro estímulo diferente, es otro objetivo diferente. No es como que el cuerpo va a decir, ok, si mi zona 2, igual por números cerrados, es de 100 de 120 a 150 watts, pues con que le da 148, 147, con que no me pase de 150, ya voy a zona 2. No es totalmente cierto eso. O sea, al final de cuentas, el desgaste que estás teniendo es prácticamente como si estuvieras haciendo un intervalo de zona 3. Ok, a ver, tengo una duda, a ver si esto lo has aplicado con algún atleta o no. Con atletas que a veces, y eso se me acaba de ocurrir, pero que igual y tienden siempre a estar como en ese rango, como que les has prescrito un rango más bajo, o sea, para estar si me explico, en el rango correcto, donde tienen que estar pensando que ellos van a estar en ese límite. No sé si me expliqué. O sea, sí, como queriendo compensar o qué, o sea, sabiendo que el atleta siempre va por encima de. Exacto, imagínate que el atleta, vamos a decir, su rango está de 100 a 200 watts, ¿no? Y siempre anda ahí en 198 por allá. Dices, híjole, pues, o sea, no es lo mejor. Entonces, si siempre anda en el límite, pues entonces, si realmente quiero que ande en 180 watts, pues le voy a poner 185, por decirlo así, ¿no? O sea, sí, no lo he hecho. La verdad que lo que termino haciendo es comunicándole al atleta, de que explicándole el por qué y que no debe trabajar en el límite superior, etcétera, etcétera. Te voy a ser honesto, hay atletas en los que les digo y les cuesta y siguen haciendo el mismo error. Porque ya supongo que a todos nos ha pasado, o sea, te dejas llevar en el momento, ¿verdad? Pensamos por naturaleza que más es mejor. O sea, en verdad no puedo contar la cantidad de veces que de la cantidad de atletas que piensan esto, pero ese es el tema también del coaching, donde hay que tener la retroalimentación constante y decirles el por qué. Entonces, si lo haces de la manera en la que tú lo estás haciendo, después uno como coach también incluso se revuelve porque después dice, oye, ¿por qué le puse? No te acuerdas por qué le puse de Sí, menos acá, además. Entonces, lo mejor es poner lo que es y comunicarle al atleta que lo está haciendo mal o corregirlo, ¿no? ok, sí, tiene sentido. El mito 4 y es uno que ya mencionaste, pero que vale la pena remarcarlo y es el tema de entrenar en ayuno, ¿no? Sí, es un tema bien importante y también es súper común escucharlo. En resumen, no ayunen y coman carbohidratos aunque les toque zona 2.
No me canso de recalcárselos, créanme, se van a recuperar mejor para el día siguiente, van a rendir mejor durante el entrenamiento. Entonces, coman, coman, coman. Y el último mito que vamos a tocar aquí es que mi zona 2 o tu zona 2 debe ser igual a con el que voy a estar o los que voy a estar rodando. Sí, como lo comentamos también, es bien difícil, sí han pasado casos, pero es bien difícil encontrar a tu gemelo de rendimiento, si le queremos llamar así. De hecho, me tocó entrenar a unas gemelas que literal están exactamente igual en rendimiento y les puse pruebas separadas y ese era pues un caso aislado de gemelas, ¿verdad? Pero es bien difícil el caso. No va a pasar por lo general, entonces hay que, si quieren nuevamente recibir los máximos beneficios de la zona 2, hay que entrenar solos. Mm, Fíjate que a mí me pasó, de hecho, un caso así similar, pero conmigo mismo, en donde mi zona 2 era la zona 2 del que iba siempre a rueda de mí, ¿sabes? Sí, sí. Entonces funcionaba muy bien. Sí, qué bueno que comentas. Eso es un buen ejemplo. Nada más que nuevamente los atletas tienen que tener la experiencia para saber eso. Donde el atleta, por azares del destino, la diferencia de ustedes en rendimiento permitía que él yendo a rueda fuera a su zona 2 y tú a la tuya jalando. Pero, y también hay otros casos donde si es menos la diferencia, a lo mejor tienen que dejar un gap de una bicicleta, pero siguen a sus zona 2. O sea, atletas muy experimentados y de hecho, incluso se ha escuchado en entrenamientos del UAE, que la gente va a rueda, los mismos pros del UAE van a rueda de Pogachar y ellos en sus zona 2 y Pogachar en sus En zona su 2 zona. enfrente. Entonces sí se puede, pero tienen que tener la experiencia para eso. Sí, como dices, son casos como muy aislados, es difícil encontrarlo. Si hay, se puede encontrar. Si encuentras, pues qué cool, ¿no? Digo, vas a tener a alguien ahí con quien pueda rodar y platicar, pero es difícil. Sí, y la persona de atrás tiene que tener la experiencia para cuando toca una bajada donde se le baje más la potencia, se va a tener que abrir de ti, o sea, no va a ir, no tiene que ir completamente a tu rueda, sino por un lado atrás para seguir en sus zona 2. Entonces son truquitos que hay que tener experiencia para hacerlas, pero sí se puede dar el caso. Pues bien, para cerrar antes del plan de acción, porque les vamos a compartir un plan de acción al final, así que quédense, quiero que hablemos un poco de cuándo en la temporada es que tiene más sentido aplicar la zona 2. Sí, si lo ponemos en la fase de la base, sí, que normalmente es donde hacemos más volumen, menos intensidad, donde acumulamos más tiempo en zona 2 porque es donde se construye la base aeróbica, ¿sí? Sobre la que después vamos a montar la intensidad. Entonces, conforme nos acercamos a las competencias, se reduce el volumen de zona 2 y le damos un poco más de espacio, más prioridad a la intensidad específica de la carrera. Pero es bien importante saber de que nunca eliminamos la zona 2 por completo. O sea, tenemos que mantenerla durante todo el año. ¿Sí? Y antes, donde se hacía una periodización, am, por así decirlo, clásica, hoy en día, incluso en el invierno, mantenemos las intensidades altas, pero sí le damos un poco más de prioridad a la zona 2. Pues bien, para cerrar, ahora sí, ¿qué le dirías o qué plan de acción compartirías para aquel que quiere empezar a aplicar esto? Primero que nada, calcular tus zonas correctamente, ¿sí? Ya sea con prueba de lactato, pruebas de campo o con un test de FTP, que es el más accesible a todos. Y segundo, elige el terreno adecuado para tus salidas de la zona 2. Si no tienes tanta experiencia, hacerlos en terreno plano, ¿sí? O con pocos repechos. Si tienes experiencia, pues puedes hacerlo realmente en todos los lugares, ¿no? Pero bueno, elegir el terreno adecuado. Y tercero, respetar el rango. No lo conviertas en un esfuerzo o sea, que se sienta de que tengo que aguantar esto. Si estás terminando drenado en tus días de 3, 4, 5 horas de zona 2, te pasaste de intensidad, ¿sí? Pero tampoco lo hagas tan suave que no genere un estímulo. Entonces es ahí donde entran los rangos específicos que estamos hablando, ¿verdad? Cuarto, sé consistente. La zona 2 recuerden que se va a construir con el tiempo, no con una sola sesión. Quinto, retestea, o sea, haz pruebas cada 8 a 12 semanas para que tu entrenamiento, para que las intensidades sean de acorde a tu fitness actual. Pues muy bien, yo creo que bastante completo.
muchísima información de valor aquí, mucha información de teoría, pero mucha información también de la práctica, mucha información que puedes aplicar al instante desde mañana si quieres, ¿no? Entonces, pues nada, queríamos, si te quedaste aquí, pues agradecerte infinitamente por haber estado con nosotros. Te agradecemos muchísimo también si pudieras compartir este episodio con quien más creas que le pueda interesar. Obviamente, ya sabes, no te olvides de suscribirte al canal, de dejarnos un review si nos estás escuchando en formato podcast. Una vez más, preferiblemente de 5 estrellas, porque eso nos ayuda pues siempre a llegar a más gente, a seguir compartiendo, a crear comunidad. Y también si tienes alguna idea de algún tema o algún episodio que te parezca importante, relevante compartir, déjanos también en la sección de comentarios, porque estamos siempre leyendo todos sus comentarios y nos gusta muchísimo pues también saber qué es lo que la gente está buscando actualmente, con qué están conectando más, y eso nos ayuda pues a crear este tipo de episodios, los cuales nosotros también constantemente pues estamos en aprendizaje. Así que pues que tengas un muy bonito día. Nosotros vamos a seguir compartiendo este tipo de episodios mientras nos lo sigas permitiendo. Así que pues muchas gracias y nos estamos viendo en el siguiente. Yo soy Héctor John. Yo soy Freddy Cruz. Nos vemos en el siguiente episodio de Normalizados. Chao. Bye.